El Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana presentan la serie Conversaciones sobre Seguridad y Desarrollo. Muy buenos días, les saluda Celia Toro y nuevamente les doy la más cordial bienvenida a estas conversaciones que en esta segunda temporada organizan el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, el IMESDEN, el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y la Escuela de Gobierno y de Economía de la Universidad Panamericana, a quien agradecemos mucho que nos haya acogido para la grabación de esta segunda serie de podcasts. Saludo desde luego también a mi colega Omar García Luna del IMESDEN. Organizamos juntos, como ustedes saben, este podcast. Buenos días, Omar. Muy buenos días, Celia. Qué gusto saludarte. En esta ocasión nos acompaña el doctor Carlos Fernando Matute González para hablarnos sobre un tema muy interesante que es las pensiones en México. Carlos Matute es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en Administración Pública por el Colegio de México y licenciado en Derecho en la Universidad Iberoamericana. Ha sido profesor por más de 30 años en la Universidad Iberoamericana, la Universidad Panamericana, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Colegio de México y la Universidad Anáhuac. Es articulista de La Crónica de Hoy y El Universal, en temas de administración pública. Actualmente es coordinador académico del Centro Virtual de Estudios de la Gestión Pública, investigador y subdirector del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales. Carlos, seas bienvenido a este espacio. Muy buenos días. Gracias, Omar. Gracias, Celia, por la invitación y sobre todo abordar este tema tan importante para el país. Quizá empezar por el principio, Carlos. ¿En qué consiste nuestro sistema de pensiones o qué es un sistema de pensiones? Mira, un sistema de pensiones es lo mínimo que tiene que tener un Estado en una sociedad capitalista. Bien. Es decir, un Estado, una forma de obtener obediencia en una sociedad que no le garantiza a las personas de esa sociedad que van a tener un ingreso asegurado cuando se retiren, cuando sean viejos, va a fracasar. O sea, es fundamental. Y eso se entendió desde el siglo XIX. Mire qué extraño, con Bismarck. Un pensador conservador, y después se recuperó mucho durante la Segunda Guerra Mundial con un informe Beveridge que estableció las bases del sistema colectivo de seguridad social con diversos esquemas que permitían, bajo el principio solidario, en el que los jóvenes, los que estaban en activo, contribuían para pagar a las personas que estaban ya en la edad de retiro o la vejez. Ese era el principio solidario. Sin embargo, este sistema Beveridge del Estado Social de Derecho entró en profunda crisis en los años 70, 80 por muchos factores. Pero el más importante fue el envejecimiento de la población. Y porque, por lo menos en México, lo solidario, y en América Latina, era para un pequeño grupo poblacional. Eso es. Se diseñó de tal manera que los únicos que realmente estaban teniendo esta solidaridad del resto de la población pues eran los trabajadores formales, aquellos que tenían una relación jerárquica con un patrón, Sí. y todos los demás, los independientes, no recibían beneficios de esta seguridad social. Es decir, 35% de la población económicamente activa obtenía beneficios y 65% no. Y entonces nos empezamos a preguntar, ¿qué? ¿Esto no es solidario? Claro. ¿Qué es esto? Y luego la solidaridad se enfocaba en las personas, trabajadores de altos ingresos, y comparamos a los trabajadores, porque los trabajadores de bajos ingresos, y especialmente las mujeres, cuando llegan a la edad de retiro,
60, 65 años, se daban cuenta que o no habían cotizado lo suficiente o no estaban cotizando, y por lo tanto todo aquello que habían cotizado se convertía en cero pensión. Y los otros grupos, especialmente los sindicalizados y los que están en grandes organizaciones, que se logran mantener en un puesto de trabajo durante 40 años, están recibiendo la solidaridad del resto de la población. Entonces el sistema de reparto no era tan solidario como lo quieren vender ahora. Era muy, muy injusto. Claro. Carlos, hecha esta primera exposición, de manera específica, al día de hoy, ¿cómo se estructura el sistema de pensiones en México? Bueno, Sobre todo, ¿cómo se paga, Carlos? mira, hay dos formas de organizarlo. Lo puedo organizar a partir de beneficios definidos. No importa cuánto aportes, sino que al llegar a una edad te voy a dar tanto. O de aportaciones definidas. Lo que vas a recibir es lo que ya tiene ahorrado. Ambos requieren de cierto ahorro. Nada más que en el primero, el ahorro está desvinculado de las prestaciones. Y entonces se convierte en un poco menos financiable, menos viable financieramente, que es lo que pasó en los años 70, 80 en todo el mundo. Al grado que los sistemas, en vez de financiarse con las aportaciones de quienes iban a ser beneficiados, se empezaron a financiar del presupuesto público. A ver, me explico. Había 35% que aportaba, el otro 65% no recibía nada, y de los impuestos generales se sacaba, del 100% se sacaba el dinero para pagarle a ese 35%. Ese es más o menos el esquema. Entonces se convirtió en aún más injusto. Y entonces, ¿qué se hizo? Se movieron los sistemas hacia las aportaciones definidas, ojo, con una mezcla. No solamente aportaciones definidas, sino también beneficios definidos. Los dos mezclados. Por ejemplo, el esquema mexicano se paga actualmente a la que se llama Generación Afore, se le paga con sus cuentas individuales, pero si no alcanza a cubrir la cuenta individual, entra una garantía estatal desde hace 30 años que se llama la pensión mínima garantizada, que es la que ahorita está en discusión. Lo que quieren subir es el monto de esa pensión mínima garantizada, de no ser un salario mínimo, sino de ser el promedio de salario de cotización de IMSS. Esa es la discusión ahorita que se trae en este momento. Ajá. ¿Y tú qué sugerirías o qué piensas que van a decidir? Bueno, sobre todo, ¿con qué criterio? O sea, de justicia o mira, no. ¿qué pienso que van a decidir? Pues ya está decidido. Okay, o sea, viene una iniciativa del presidente, el presidente ya propuso este tope, creo que son 16,000 pesos. El problema no es ese. El problema es que lo vuelva a convertir en un sistema de beneficios definidos sin una fuente de financiamiento clara. Y entonces aquí hay que ser muy cuidadosos. Si bien es cierto, es justo este principio de solidaridad de que los jóvenes le paguen a las personas de edad, este principio de solidaridad se rompe cuando por el cambio demográfico, por la situación de productividad del mercado laboral, por las cuestiones de estabilidad en el mercado laboral, estos jóvenes que están aportando para la generación de jubilados actuales no tendrán las condiciones financieras para ellos recibir la solidaridad de los que vienen atrás. Entonces, esta solidaridad de los jóvenes hacia las personas de edad puede ser engañosa si no le aseguro a los que están aportando ahorita que ellos también van a poder acceder al sistema. Claro, porque sí, definitivamente hay un problema generacional gravísimo, ¿no? Nosotros podemos confiar en que tendremos alguna pensión más o menos digna, pero nuestros hijos no. Yo tengo el cálculo a partir de algunas cifras del Centro de Investigación y Estudios Presupuestales, que lo que hemos visto en los últimos años de reforma al sistema de pensiones, la del 20 y la que se pretende la que ya se hizo hace unos 6 meses y la que se pretende llevar a la Constitución, beneficia a las personas de 45 años en adelante. Los más jóvenes nada más van a asumir más carga pensionaria sin ver beneficios algunos. Y aquí hay otro elemento fundamental. Cuando tú dices, ¿quién las paga? Pues acaba pagándole la salud
y la educación, el medio ambiente. Me dicen, no, ¿en qué sentido? A ver, muy sencillo. Si en el presupuesto de egresos se está gastando cerca de 2 billones de pesos, es decir, el veintitantos por ciento del presupuesto total para el pago de pensiones, las contributivas y las no contributivas, Veintitantos por ciento. veintitantos por ciento, Enorme. eso significa que el gasto en salud, el gasto en educación, Se reduce por fuerza. no aumenta. Lo hemos mantenido en los últimos 12 años al 3% del Producto Interno Bruto. Y con ese gasto en salud, aunque nos prometan llegar a estándares de desempeño en salud de países nórdicos, no es posible, es un engaño. O sea, no se puede. Para poder tener niveles de educación y salud adecuados, no solamente hay que aumentar el gasto, ciertamente, pero sí hay que llevarlo por lo menos al 6%. Y después ahí, evidentemente, ver que ese 6% del Producto bien. Interno Bruto se gaste bien. De acuerdo. Pero con el 3 no vamos a llegar muy lejos, en educación ni en salud. Eso es más o menos. Sí, es una muy buena respuesta a quien lo paga. Y luego afecta a la productividad. A ver, ¿cómo que afecta a la productividad? No hay incentivos para las personas que están en el, vamos a ponerle entre comillas, mercado informal. Entren al mercado formal. Me explico. El mercado formal son todos aquellos que tienen una relación con un patrón. Es el, llamémosle mercado formal sin ser del todo precisos. Sí. ¿No? Y hay otra gran cantidad de personas que contribuyen a este país, pero que son profesionistas independientes, comerciantes, y una serie de personas que en principio no son beneficiados de este sistema, sino hasta el final, en lo que se llama la pensión no contributiva. Es decir, la pensión que viene del presupuesto directamente. Porque la pensión contributiva es aquella que viene de las aportaciones que hizo alguien a un fondo colectivo o a una cuenta individual y que de ahí se pagan sus pensiones. Entonces, en la medida que yo no diseño un sistema contributivo adecuado, desincentivo que los que están fuera del sistema entren al sistema y lo fortalezcan financieramente. Y tampoco puedo utilizar el sistema de seguridad social, las pensiones, como estrategia para equilibrar el mercado, al mercado laboral. No, sino al contrario. El mercado laboral tiene que producir por sí mismo el ahorro suficiente para el consumo actual o el consumo futuro. Que eso es una pensión. Un consumo futuro. O sea, ¿cómo le hacemos como sociedad para garantizar el consumo futuro de nuestras generaciones jóvenes? Ese es el gran reto de un sistema pensionario. De acuerdo. Carlos, por lo que entiendo, nos planteas un escenario pues preocupante en dos sentidos. Uno, en cuanto a las finanzas públicas y el desarrollo de un país. El tema es tan importante que si no se atiende nos proyecta un escenario preocupante para el desarrollo del país en el futuro. Y también es preocupante en términos pues ciudadanos de la población. Hay un conjunto de población que pues o no va a tener pensión o no va a ser una pensión suficiente para esos años donde ya no sea productiva en términos laborales. Mi pregunta es, bueno, eso ya lo has mencionado, pero de forma específica, ¿cómo estaría pegando al desarrollo de México que no atendamos el tema? Y en términos comparativos con otros países, ¿se están haciendo las cosas que se deberían hacer? ¿Alguien las está haciendo? Qué buena pregunta. Voy a empezar con la última. ¿Alguien las está haciendo? Es un tema tan profundo que involucra a por lo menos 2 generaciones, que la generación de los 45 a 50 años, que es la que toma las decisiones en cualquier parte del mundo, si no es que más grandes, en países como los europeos o Estados Unidos y Canadá, los que están tomando las decisiones tienen 60, 70 años, a ellos no les conviene modificar el esquema.
no pueden hacer un desarrollo sostenible laboral con el esquema actual que tenemos. Fíjense lo que estoy comentando. No basta que garanticemos las pensiones de quien ahorita está pensionado. Hay que generar un esquema pensionario que les garanticemos pensiones a los que ahorita están contribuyendo al sistema pensionario. Y ojo, que se los garanticemos con salarios dignos. Porque si yo al momento en el mercado laboral una parte la dedico a los retirados, 30, 40%, y me quedo con el 60% para los en activo, entonces los estoy condenando a no tener salarios dignos durante sus juventudes y por lo tanto que no puedan hacer ahorros adecuados para generar pensiones. Entonces genera un círculo vicioso. Pero también hay derechos adquiridos y que no los puedo modificar. Entonces, o tendría que ser más creativo para modificarlos. ¿Qué está haciendo México? Hay dos visiones. La visión del político, que él gana votos dando, prometiendo, y si ustedes ven la reforma de pensiones de 20 y 24, pues solamente nos están previendo que el gasto va a aumentar en forma significativa. Va a representar, si no mal recuerdo las cifras, algo así como el 30% del presupuesto y estaremos cerca del 9-10% del Producto Interno Bruto en pago de pensiones. Es lo que nos están proponiendo ahorita. Pero sin embargo, vean ustedes la reforma, la parte técnica de la reforma que propuso Hacienda del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Hay un pequeño truco ahí. Si bien está planteando el aumento del mínimo, de la pensión mínima garantizada, de ser un salario mínimo, a ser el promedio del salario del IMSS, del salario de cotización al IMSS, que es un aumento de la carga financiera y pago de pensiones, también le está diciendo a la generación Afore, a la que empezó a cotizar a partir del 97, que sus pensiones no van a poder ser superior a 16,000 pesos, siendo que nuestra generación tiene pensiones no topadas. Puede haber pensiones Pemex, IMSS, que pueden tener montos sustanciales de 80, 100 mil pesos. Esas no están topadas. En cambio, a la generación, lo que estamos aprobando es que la generación Afore no va a poder recibir vía presupuesto pensiones mayores a 16,000 pesos. Entonces, tiene su aspecto negativo en términos financieros, pero además tiene su aspecto positivo en términos financieros, porque ya le estamos diciendo a los actuales cotizantes pues, que su pensión no va a poder ser tan atractiva como la de la generación que vamos a llamarle de la transición, la generación previa, que somos las personas de más de 50 años o de 45, 50 años. Sí está siendo muy injusto y ojo, ¿cómo solucionarla? Muy complicado. Muy complicado. Pero la peor solución, creo yo, es que los 6 billones de pesos acumulados en cuentas individuales que sirven para darle estabilidad al sistema, se los quede el gobierno para pagar las pensiones de hoy o de los próximos 10 años. Sí. Entonces, en ese momento, el ahorro de los jóvenes que tienen esas cuentas individuales no los gastaríamos, me incluyo, quienes somos mayores de 50 años. Es una trampa muy que está ahí, que ya pasó en Argentina y que como las cuentas individuales no tienen la figura de solidarias, hay que eliminarlas para irnos a una solidaridad demasiado regresiva por lo que ya les he comentado. Sí, muy bien, muy claro, Carlos. Muchísimas gracias por esta charla tan interesante. Omar, si no tienes ninguna otra pregunta, bueno, no tenemos miles, pero... Claro, no, el tema realmente, tal como lo platica Carlos, pues se es uno consciente de la importancia y no siempre se tiene como que en el foco cuando se habla de políticas de desarrollo. Así y que es. si no se atienden pueden impactar no solo al presente, sino en el futuro. Así es. Bueno, terminamos entonces así Nada más otro episodio. Nada más para darles un dato Sí. de la injusticia del sistema de pensiones actual. El pasivo contingente laboral vía contrato colectivo de Pemex y CFE
es 1.7 billones de pesos, que representan el 5.6% del Producto Interno Bruto. Enorme. Es decir, el sistema de pensiones está Es cargado Es mayor que hacia el los presupuesto trabajadores de de salud y Sí, claro, educación. por supuesto. Está cargado a ciertos tipos de trabajadores. Y ojo, del 80% de las pensiones contributivas, el 20%, del 100% de pensiones contributivas, el 80% está en los trabajadores arriba de 3, 4 salarios. Y el 20% se concentra en los trabajadores de menos ingresos. De todos los pensionados, el 75% va a las contributivas y el 25% va a las no contributivas, estas que le hemos llamado las pensiones del bienestar. Las que vienen de Es decir, se ha aumentado afortunadamente significativamente el gasto en las no contributivas, pero no hay dinero que alcance con los procesos de cambio demográfico que estamos viviendo. Ok, bueno, pues tendremos que organizar otro episodio para ver qué vamos a hacer en 10 años. Terminamos así otro episodio de la serie Conversaciones sobre Seguridad y Desarrollo que organizan el IMESDEN, el Colegio de México y la Universidad Panamericana. Se despiden de ustedes Omar García Luna y Celia Toro. Muchísimas gracias, hasta pronto.